Activen, jóvenes, o voy a empezar a sacar a los que no activan. Edson Romero, Casas, Quispe, Guzmán, Torres. Estoy activando el otro para grabar. Quispe, Guzmán, Eric Guzmán, Padilla, Torres, Edson, Algarañaz. Ingeniero, buen día. Ingeniero, estoy en mi trabajo ahorita. En 10 minutos podré encender mi cámara, por favor. Ya. Me van a dar libre. Bueno, buen día, jóvenes. Espero que estén bien. Que no estén llegando de la fiesta. Fregado, ¿no? Sábado a las 7 en clase. No crean, yo estoy con niños aquí, echados aquí. Pero que no lloren. Los míos, mis niños. Así que bueno, vamos a romper el hielo. Estiren ahí, despierten. Algunos ya están trabajando, veo. Debería estar en clase, bueno. Bueno, vamos a empezar. Así terminamos para empezar el fin de semana. Hay que estirar. Siguen ingresando todavía. Bueno, en la clase pasada habíamos Recording in progress. En la clase pasada habíamos avanzado sobre el concepto del factor de diversidad, ¿verdad? Sí. Y vimos a través de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que era el de una casa con 3 personas que se bañaban de forma independiente al mismo tiempo en 3 baños diferentes con duchas eléctricas cada uno, ¿sí? Y simulamos el ejemplo de que el derecho que ellos tenían de bañarse cuando ellos quisieran, ¿sí? Les hizo ver que ese derecho claramente no era gratis. Y pudimos ver de forma muy sencilla el por qué, ¿verdad? Porque al aplicar ellos ese derecho, influía, en este caso puntual, de una unidad de potencia equivalente a una unidad económica, ¿verdad? Afectaba hasta 3 veces más, ¿verdad? Cuando los 3 hacían uso de ese derecho al mismo tiempo. Afectaba a 3 veces en unidades económicas desde su propia acometida, aguas hacia arriba hasta el mismo generador, ¿verdad? Acometida, las redes de distribución en baja, las redes de distribución en media, íbamos escalando hasta las redes de transporte y finalmente al punto de generación, ¿verdad? No era lo mismo para ninguno de esos tramos o agentes del mercado eléctrico mayorista tener una potencia instalada para suplir a uno de ellos o a 2 de ellos al mismo tiempo que a 3 de ellos al mismo tiempo, siendo que la energía que les vendían era la misma, ¿verdad? Pero a un precio,
de 1/3, de 2/3 o de 3/3. ¿Verdad? Entonces, pudimos ver que claramente por qué ese derecho no es gratis y va subiendo a medida que los consumidores usan ese derecho al mismo tiempo, ¿verdad? Como lo es en determinadas categorías de usuarios, en lo que ya finalmente son las tarifas que la distribuidora ofrece a sus usuarios. Por ejemplo, me voy a saltar a un ejemplo a través de una pregunta que les voy a hacer. Así como los 3 consumidores, estos del ejemplo, de los 3 que vivían en una casa, ¿qué categoría o qué tipo de carga, ¿sí?, conectada a una distribuidora tiene una forma de usar ese derecho de 0 a máximo, luego otra vez a 0 y luego otra vez a máximo, a 0, 0 máximo, 0 máximo, 0 máximo? ¿Qué tipo de carga tiene esa característica de hacer uso de ese derecho? A ver, ¿quién puede darse cuenta? A ver. Miren hacia afuera y traten de imaginarse qué tipo de usuario, qué tipo de carga. Miren hacia afuera, digo, no sé si tienen una ventana cerca. ¿Tienen una ventana cerca? ¿Sí? Miren hacia afuera. No sé si está de noche o de día todavía ya por su casa. ¿Ah? Ya es de día, creo. Ya En todos lados. Menos ahí veo unos encerrados así. Su cuarto debe estar cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando amanece? ¿A qué tipo de cargas afecta? Trabajo público en la carga primero. Eso, ¿quién dijo eso? Gusta cero. Ahí está. Si ustedes miran hacia afuera, allá donde usted está y aquí donde estoy yo, debería haber alumbrado público, ¿verdad? Ahí en la calle. Y todas esas luminarias, si en un caso ideal estuvieran todas las fotocélulas funcionando bien y tanto en todo el país, digámoslo así, se diera ese amanecer todo al mismo tiempo, idealmente toda la carga del alumbrado público, imagínense, de todo el país, ¡pum!, se activa al momento de anochecer, ¿verdad? A su máximo. O sea, estoy idealizando el ejemplo, ¿verdad? Entonces, imagínense el gran salto que es ese tipo de carga. Entonces, viene 0 durante todo el día y de pronto al anochecer, donde se activa la sensibilidad de las fotocélulas, todas pasan a un máximo. O sea, la sumatoria de cada una de ellas lleva a un máximo a la carga que es el alumbrado público. ¡Tac! Y permanece máximo hasta que, como ahora, empieza a amanecer y ¡tum!, se apagan las fotocélulas y se va a un mínimo que sería 0. Y así es su ciclo de carga. Entonces, ahí la máxima potencia, digámoslo así,
¿Cuánto tiene de potencia instalada ese tipo de carga? Una que es este valor, digamos, ¿verdad? ¿Y cuál es primero, cuál es la carga instalada? Luego, la segunda pregunta es, ¿cuál es la máxima carga registrada? ¿Sí? Si todas las lámparas no hay ninguna quemada y todas las fotocélulas funcionan bien, la máxima registrada va a ser igual a la instalada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Se entendió claramente? Sencillo es cuáles son estas dos potencias. La instalada 1 y la máxima que uno ve que se registra respecto de esa máxima. En este caso, al máximo. El máximo igual a la instalada. Una pregunta. ¿Puede la potencia máxima registrada ser mayor que la potencia instalada? No, porque la potencia instalada en el caso ideal, digamos, es todos los focos, ¿no? Y la registrada es lo que funciona ese día, no sé. Esa pregunta tiene que ser respondida así. ¿Cuántos? A ver, ¿cómo diría? ¿Cuántos pares de zapatos tenés? 1. Tu máxima potencia instalada en zapatos es 1 par. A ver. ¿Cuántos pares de zapatos te puedes poner entonces? 1. Bueno, no es muy ejemplificativo esto que dije. Es imposible que tu máxima demanda registrada supere la instalada, porque no la instalada es la instalada. Entonces lo que más podés sacarle en tu consumo individual es la instalada. O sea, no podés usar más de lo que tenés instalado, ¿verdad? Entonces eso no lo piensen nunca. Fue una pregunta media tramposa, pero es justo para eso. O sea, para que nunca duden en una pregunta así. ¿Puede la potencia máxima registrada ser mayor a la instalada? No, no puede. ¿Verdad? Entonces, sí, la potencia máxima registrada puede ser menor a la instalada. Puesto con que un aire nomás, ¿cuál es la potencia instalada en un domicilio? Todo lo que tenés instalado, ¿verdad? Todo lo que podrías conectar, ¿verdad? ¿Y cuál es la máxima registrada? Y vas conectando, prendiendo focos, computadoras, heladeras, etcétera, y la máxima, la registrada se va acercando a la instalada. Entonces, en un momento donde todo esté prendido, no vas a poder, ya aprendiste todo lo que tenés. Entonces, todo lo instalado fue activado, entonces la registrada ya es igual a la instalada. Sencillo, ¿sí? Va subiendo la carga, así. Punto. ¿Por qué estoy insistiendo en que quede claro esto? Porque hay una tercera potencia que voy a introducir, que es el caso de las 3 duchas. Cada uno de ellos tiene una potencia instalada de una ducha, digámoslo así. Cada una de esas personas. Y la casa tiene, ¿sí?, en el punto de entrada, cada ducha tiene una curva individual, ¿verdad? Pero al ingreso de la casa, si yo mido ahí, hay otro tipo de curva ahí, ¿verdad? Que yo vería. ¿Qué voy a ver al ingreso de la casa? ¿Qué tipo de curva voy a ver? Una que va a ser, ¿qué?
A ver, ¿quién dice algo? Una que va a ser la sumatoria de lo que en ese punto yo veo hacia abajo. Si una ducha se prende, pues aquí voy a ver una curva idéntica a la que en la ducha estoy midiendo, ¿verdad? Si prendo la segunda ducha, ¿qué voy a ver acá? ¿Cómo va la curva que voy a ver acá al ingreso de la casa? La sumatoria de las dos, ¿verdad? Y si son idénticas, pues va a ser el doble de la individual. Si activo la tercera, ¿qué voy a ver acá? Una curva que va a ser la resultante de la sumatoria de las tres, ¿verdad? Bueno, la curva que estoy viendo y de la que estoy hablando acá al ingreso de la casa, ¿sí? Es la curva, digámosla así, coincidental. Del sistema de esa casa, ¿verdad? Usemos esas palabras. ¿Se entendió claramente, no? ¿Quién es esta, la del ingreso de la casa? Es la sumatoria de lo que hay abajo. Es la curva coincidente de los que están aguas abajo de ese punto, ¿verdad? Si yo me voy, ahora me salgo de la cometida de esa casa y me voy al transformador de media baja de ese barrio donde están esa casa, y empiezo a ver, mido ahí ahora, ¿qué voy a ver? La sumatoria de la siguiente casa, más la siguiente casa, más la siguiente, todos los que están alimentados desde el secundario de ese transformador de distribución, ¿verdad? ¿Sí, no ves? En vez de ser ahora 3 duchas, como era el ingreso a casa, ahora acá veo la sumatoria de todos los usuarios que están bajo ese circuito de baja tensión, donde hay duchas, hay alumbrado público y N tipos de carga, ¿verdad? Y si ahora me voy al secundario del transformador de potencia, o sea, de donde se alimenta la red de media, de donde se alimentaban estos transformadores de media baja. Voy a ver, ¿qué voy a ver? Voy a ver la sumatoria de toda la potencia baja. De todos los consumidores. Voy a ver la sumatoria del consumo de todos los tipos de consumidores que yo tengo alimentados desde media y por ende a baja también, ¿verdad? Entonces ahí ya voy a ver una curva que es una mezcla de todos los tipos de carga que yo tengo. Carga puede ser, como dijimos, el alumbrado público, ¿sí? Otra curva, la de los domiciliarios, la de los comercios, la de las bombas de agua, que son significativas porque tienen un estilo de consumo. Se las activa para que bombeen generalmente en la madrugada, ¿verdad? Entonces esa curva en el transformador de potencia, una subestación de potencia, va a tener una curva que va a tener un patrón, ¿sí? Que va a mostrar así como teníamos el patrón de consumo de esos 3 que vivían en una casa, en el secundario del transformador de potencia vamos a tener un estilo de consumo de todos los consumidores actuando al mismo tiempo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una sola subestación de potencia.
Pero una distribuidora puede tener 2, 3, hasta 30 o más, ¿verdad? Subestaciones de potencia. Y si de alguna forma yo pudiera superponer las curvas de cada subestación de potencia que tiene el distribuidor alimentando a toda su área de concesión, finalmente tendré una única curva, ¿sí? Que va a ser, digámoslo así, la curva de la casa de ese distribuidor, ¿verdad? Y así, si nos extendemos hacia el país, cada distribuidora va a tener, como si fuera una casa, su curva propia, ¿verdad? Como si fuera cada departamento, cada distribuidora, una casa, ¿verdad? Y ahora sí, ellas son alimentadas a través de las redes de transporte por todos los generadores que hay en el país. Entonces, cada distribuidora va a tener su curva única de consumo, digámoslo así, que va a mostrar un patrón de consumo muy característico de su zona geográfica. Por ejemplo, la de Santa Cruz no es idéntica a la de La Paz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, cuando la demanda se dispara al cielo, cuando son días de calor, ¿verdad? Pero tal vez en La Paz no. Tal vez en La Paz cuando se va al pico. Estoy dando ejemplos extremos para mostrar cómo la zona geográfica influye en cómo puede ser su curva. Y suponga que allá en La Paz, en vez, como acá en Santa Cruz, los aires acondicionados hacen que se active el máximo los días de calor. O sea, es más influyente en Santa Cruz los días de calor que los días de frío, digámoslo así. Mientras que en La Paz es más influyente sobre su demanda máxima los días de frío más que los de calor. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez en La Paz, en los días de frío, como en Santa Cruz prenden los aires acondicionados para abastecer el calor, en La Paz en los días de frío son las estufas eléctricas. O sea, ¿me entiendes? Estoy simulando dos extremos opuestos cuando los climas se dan justamente de forma opuesta. Entonces, sea como sea, al final el país tiene una curva única, característica a lo largo del año, ¿verdad? Y ahí se ve pues quién influye más sobre la máxima del sistema ya del país en su totalidad. ¿Quién influye más? Por eso di esos dos ejemplos. La Paz o las zonas de calor versus las zonas de frío, pero al final, a lo largo del año, la curva nacional tiene una única. Y parece ser que en los días de calor, ¿sí?, es cuando se da realmente la máxima en el país, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el estilo de consumo de Santa Cruz, porque es muy significativa la carga del departamento de Santa Cruz y a medida que va creciendo va ganando más porcentaje de influencia sobre la curva de consumo nacional. Más industria, más población, ¿verdad? Y una ciudad metropolitana, o sea, del primer mundo, es totalmente diferente, digamos, ¿no? Ciudades que ni de noche duermen, industriales, un Sao Paulo, digamos, etcétera. Entonces, esto que he hablado es para finalmente llegar a decir lo siguiente. Así como en un domicilio, esos tres hicieron uso de su derecho de consumo, de consumir energía cuando ellos quieran, todos los usuarios finalmente, si hacen ese uso de derecho,
un comercio, si le da la gana, qué sé yo, trabaja toda la noche, o su negocio es su fábrica, las industrias. Ustedes bien saben, en el parque industrial hay industrias que hacen turnos y al final todo el día están trabajando, porque hacen turnos rotativos de personal, etc. Entonces cada uno hace su vida como quiera, digámoslo así. Pero eso al final va a tener una influencia en ese papelito que al final del mes te llega, ¿sí? Que es la boleta de pago, ¿verdad? Entonces, como dijimos en el caso de los domicilios, al final a esos 3 les llegó esa boleta y se dijeron, pucha, ¿por qué tan caro? Se hicieron explicar y le dijeron que era porque los 3 consumían al mismo tiempo. Entonces yo decía, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cómo? Y les explicaron, ¿verdad? Entonces vimos y concluimos que hacer ese uso de derecho te tiene que costar más si tu derecho influye mucho más en la curva total, ¿sí?, del consumo de los 3. Así como después escalamos al transformador y así. Entonces, a la curva máxima ya de la distribuidora, de todos sus usuarios, ella tiene en algún momento la máxima, ¿verdad? La curva de la distribuidora tiene una forma tal, pero en algún momento se da un máximo. Y de ahí baja, de ahí el ciclo se repite día a día y vemos finalmente patrones en toda la semana y finalmente vemos un patrón en el año, ¿verdad? Entonces, donde es verdad que día a día hay máximos, podemos decir que la máxima demanda en el día se da en la ciudad de Santa Cruz, empieza a poder darse cuando empieza a oscurecer, ¿verdad? Entonces ese patrón se da diariamente, pero de forma distinta, si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y después cuando vemos la semana, tienen un similar las curvas diarias, pero podemos decir que tal vez el miércoles se da la máxima. ¿Por qué? Porque tal vez el lunes a la gente le cuesta arrancar, de ahí el martes ya prende motores y el miércoles ya está. Y el jueves ya empieza a disminuir porque dice uno, bueno, ya se está preparando para el viernes, para cerrar el negocio. Así, depende de la sociedad, del estilo de vida de la sociedad. Y bueno, sábado disminuye, domingo también, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que hay una curva única desde el punto de vista de la distribuidora, ¿sí? Y esa curva, ¿sí?, tiene finalmente un máximo. Y en ese momento donde se da el máximo de la curva de la distribuidora, ese máximo, ¿sí?, es con el que los generadores, imagínense, cada distribuidora de cada ciudad, departamento, tiene ese máximo, que si coincide en hora y día cada distribuidora, imagínense la curva nacional, se dispara, ¿verdad? Y ese máximo es al que tienen que estar preparados. ¿Quiénes para suplirlo? ¿Quiénes tienen que tener esa capacidad para poder suplir ese máximo, aunque se dé en un segundo solamente? ¿Quién tiene que estar preparado para eso? Las redes de transporte y la generadora, ¿verdad? Igual que el caso de los 3 muchachos que se bañaban. Eran 3 muchachos, ahora hablamos de 3 departamentos, digámoslo así. Departamento Santa Cruz, La Paz, bueno, ahora imagínense 9. ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces, si ese máximo, que es cuando se da ante la sumatoria de todos,
es la capacidad a la que tiene que estar preparada en potencia instalada, ¿sí?, el transporte y la generación. Entonces es en ese momento que hay que hacer un corte. ¡Fa! ¿Me entienden cuando digo un corte, no? En ese momento que sea la máxima del sistema, yo hago un corte en el tiempo y veo con cuánto aportó cada uno de los usuarios. ¿Me entendieron hasta ahí? Fuimos complicando el ejemplo, ¿verdad? De un ejemplo sencillo ideal a una realidad nacional o departamental o de la distribuidora. ¿Me siguieron? Cada casita, cada comercio, cada lámpara de alumbrado público, cada bomba de bombeo de agua de Zaguapac, digamos. Todo tipo de usuario que puede haber en una distribuidora, cada uno tiene su potencia instalada, ¿verdad? Cada uno tiene su máxima potencia registrada de él mismo, ¿verdad? Y tercero, con toda la explicación que di, tiene una potencia que es el valor con la que él aportó a esa máxima que se dio cuando todos estaban funcionando. ¿Se entendió eso? 3 potencias instaladas, la máxima que él registra en su propia curva y la potencia con la que él aporta a la máxima del sistema interconectado nacional o de la distribuidora. Vuelvo a repetir, 3 conceptos de potencia necesito manejar. Potencia instalada, potencia máxima registrada en su propia curva y la potencia con la que él aporta a la máxima, no de su curva propia, sino a la máxima del sistema. Primer pregunta. Esta potencia con la que él aporta la máxima del sistema, ¿qué tan grande puede ser? A ver, respondan. No sé si los silencié a todos, pero... ahí les permití hablar. ¿Quién puede responder? Esta tercer potencia, que es con la que él aporta a la máxima del sistema, ¿qué tan grande puede ser? ¿Pueden hablar? ¿O están? ¿O les quito? A ver, alguien intente. Uno para probar su potencia. Eso, alguien escribió su potencia instalada, correcto. ¿No están pudiendo activar el micrófono? Wari Luis, que lo tengo aquí justo en pantalla, ¿puede? Si no puede, hágame así, a ver. No puedo. No pueden. Pero acá tengo permitir que los participantes reactiven su micrófono. A ver, ahora. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ya. Bien, entonces entendieron la pregunta. Potencia instalada. Potencia máxima que se puede para uno dar en la madrugada, al otro a las 3 de la tarde, es tu curva propia.
Pero cuando ya me voy a la máxima del sistema, yo pregunto, ¿con cuánto aportaste? Tu curva, ¿con cuánto cruza cuando se da la máxima del sistema? Y se puede dar cualquier valor menor a tu máxima que se dio en otro horario, ¿sí? Y esa máxima también puede pasar cuando se da la máxima del sistema. Y puede ser tan grande, no puedes aportar más que con tu potencia instalada. Entonces creo que se ha entendido, ¿verdad? Entonces, escuchen. Quedó claro entonces, potencia instalada, potencia máxima registrada y la potencia con la que aportas a la máxima del sistema. Eso llevado al gráfico unifilar. Ahí están viendo un dibujo, ¿verdad? Un unifilar. Ingeniero. Ya. Eso que dije en palabras, este es el gráfico de potencia, el diagrama de potencia. ¿Sí? Vimos que teníamos generación hidroeléctrica, diésel eléctrica, ¿se acuerdan? Este era el transporte, esta es la red de media, este transformador representando media baja introduce los usuarios de baja, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en cada punto yo tengo unos valorcitos ahí, unos valorcitos sin paréntesis y otros valores con paréntesis. ¿Lo ven? En todo el recorrido de la red. ¿Lo ven? ¿Se ve, no ve? Sí. Ahí está. Sin paréntesis, con paréntesis. Sin paréntesis, con paréntesis. Usuario A. Sin paréntesis, con paréntesis. Usuario B. Sin paréntesis, con. Usuario C. Sin, con. Todos los transformadores de distribución de media a baja, sin paréntesis, con paréntesis. Y así sucesivamente. El alumbrado público, miren. Alumbrado público. Sí, alumbrado público. Valor sin paréntesis y valor con paréntesis, ¿lo ven? Son iguales, ¿verdad? ¿Lo ven? Que son iguales, 0,15. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir algo? Que es igual la instalada a la usada, A la registrada. a la registrada. No tan así. Usted, a ver, repita lo que dijo. Estos valores son potencia en megavatios. ¿Ya? Entonces, Que es igual la potencia instalada a la utilizada. Como ya, lo que pasa es que no creo que no les dije. Sí, no les dije. Este alumbrado público tiene iguales valores sin paréntesis y con paréntesis. Uso doméstico también tiene, miren, valor sin paréntesis igual al valor con paréntesis. Y hay otro más por aquí, el usuario A, igual el valor sin paréntesis es igual a su valor con paréntesis. ¿Qué son estos dos valores? El sin y el con paréntesis. El valor sin paréntesis
¿Cuántas potencias hablamos recién? Instalada, máxima registrada y la potencia con la que él aporta a la máxima del sistema. 3, ¿verdad? Vení. Es una de mis... ¿Querés saludar? Tiene 3 potencias. Instalada, máxima registrada y la potencia con la que él aporta la máxima al sistema. Ok. ¿Quiénes son estas dos del dibujo? La instalada no es. Entonces, ¿quién es quién ahí? La máxima registrada y la... Es... máxima que aporta el sistema. No. Aquí lo tienen seguro bien aquí ya claro, pero tienen que expresarlo bien. Porque si yo les pregunto un examen oral y lo dicen mal, te repruebo. Y peor si no lo sabes escribir bien lo que bien podés tener acá en tu cabeza. Entonces, volvamos a responder bien. Eran 3 potencias. Claritas ya las tienen aquí. ¿Y quién es cada una? Y yo les pregunto, ¿quiénes son esas 2 potencias? Y les estoy diciendo que la instalada no es ninguna de esas 2 del dibujo. Entonces, ¿cuáles 2 quedan? Vamos. Quiero que me digan. Uno, hable. Queda la potencia registrada y la potencia... La potencia registrada, le falta algo a esa frase. La potencia Máxima y mínima. A ver. Hablemoslo bien de nuevo. Ya saben conceptualmente quiénes son estas 2 potencias. Ahora digámoslo bien. Una de ellas, ¿cuál era? La después de la instalada. Potencia máxima registrada. Es potencia máxima registrada. ¿Cuándo se dio esa máxima potencia registrada? Y no sé, voy a dibujar mi curva y veo en el eje de tiempo cuándo se dio. Se dio a las 3 de la tarde, supongan, mi máxima. O a las 5 de la mañana. ¿Verdad? Supongamos a las 5 de la mañana se dio esta máxima. ¿Ya? ¿Sí? 5 de la mañana, digamos. Esa máxima es el valor sin paréntesis, sin paréntesis. Anoten ahí. ¿Anotaron? Miren al final del tema el cuestionario que tienen. ¿Lo están viendo el apunte ahí en la pantalla? Sí. Sí, ingeniero. Ya, la primera pregunta, miren. Grafique el diagrama unifilar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis según se definió y explicó en clase. ¿Qué gráfico es ese? ¿Entendieron la pregunta, no?
grafique el diagrama unifiliar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis, según se definió y explicó en clase. O sea, solo esa pregunta tiene un montón para explicar y hablar. ¿De qué gráfico? ¿De qué potencia? De este que estábamos viendo aquí. De este está hablando. Entonces, ¿quién es este valor sin paréntesis? El segundo, ¿no es? La potencia. A ver, diga. Está sin micrófono. Carga máxima registrada. Eso. Digamos que a las 5 de la mañana. Ahora, segunda parte de la pregunta. ¿Quién es el valor con paréntesis? ¿Quién vendría a ser el valor con paréntesis? La potencia aportada a la máxima del sistema. Es punto. Anoten. Ahora, ¿qué significa esto que sean iguales los dos valores? ¿Qué significa? No todo lo que podía. ¿Ah? En el caso de los tres que vivían juntos y de las duchas, ¿qué significa? A ver. Que su potencia. Perdón que les corte. Dijimos recién que el valor sin paréntesis era la máxima registrada y dijimos que en un usuario se dio a las 5 de la mañana. ¿Ya? ¿Cuál era el valor con paréntesis? Responda lo mismo que recién respondió. ¿Qué era el valor con paréntesis? La potencia aportada a la máxima del sistema. Que se dio a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa ahora que ese valor, el sin paréntesis, sea igual al con paréntesis? Y respóndanme sabiendo que la máxima del sistema fue a las 6 de la tarde. ¿Qué significa ahora eso? Piensen. Le estoy dando un dato más ahora. Respóndanme, ¿qué significa que este usuario tenga los dos valores iguales y que sabemos que el máximo del sistema se dio a las 6 de la tarde? ¿Qué significa que estos dos valores sean iguales? Que la máxima registrada también se dio a esa hora. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Correcto. Entonces, ese Ayala que respondió. Eso significa que le va a venir más cara la cosa o no? En factura. No, le va a venir igual, normal, porque no está excediendo el máximo aportado. ¿Cómo que no? Sí. Si estamos diciendo que ¿con cuánto aportó a las 6 de la tarde? Si el valor sin paréntesis es igual al valor con paréntesis, ¿con cuánto aportó de su carga? Con su máxima. Con toda la carga. Máximo. Ah, sí, perdón. Piénsenlo a ver.
Si ese fuera el domicilio y estuviéramos hablando de que vieron que este usuario bueno, vámonos al usuario doméstico acá, 5 ahora. Imagínense que son 5 duchas, no 3 ahora. Y esta es la curva de un domicilio. ¿Con cuántas duchas aportó a la máxima del sistema? Con las 5, le venir un ojo a la cara. Con las 5. Entonces, ¿cuánto le va a costar a todo el sistema para suplirlo a él? ¿Cuántas unidades económicas? ¿Ah? Para él, 5, pues, ¿no? Si estos 5 megavatios lo traducimos en 5 unidades de alguna forma económica, estoy hablando para que sea sencillo el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si él sabe que a las 6 de la tarde es el máximo y hablan entre ellos 5 y dicen, oye, ¿cómo podemos abaratar esto? ¿Cómo tendrían que hacer ahí? Turnarse para bañarse. Eso, a ver, ese, a ver, diga, continúe, complete la oración. Vamos. Sabiendo que a las 6 de la tarde es lo que tienen que cuidar en aportar lo menos posible. A ver, ¿qué tendrían que hacer? Bañarse uno por uno, turnarse para que no tenga un consumo elevado. No tenga un consumo elevado, ¿cuándo? A las 6 de la tarde. O bañarse en horarios diferentes para no Lo tener... que tienen que cuidar, ¿qué es el parámetro principal que tienen que cuidar? ¿Con qué se van a...? ¿Cuál es su dato principal? Potencia máxima registrada. No. El horario. Allá, en el horario. El horario en las 6 de la tarde es el peligro, digámoslo así. La hora pico. Digámoslo así. No está bien decir la hora pico, digamos, ¿no? Porque eso es un término de tráfico. Estos son términos de potencia. Es el horario en que se da la máxima potencia del sistema. Entonces ellos saben que a las 6 de la tarde, entonces, ¿qué pueden lograr? A ver, ¿cómo pueden actuar inteligentemente? A ver. Bañarse una hora antes, ya sea de los 5 o intercalarse. Exacto. ¿Y cuánto es lo mínimo que pueden reducir su aporte a la máxima del sistema? ¿Cuánto es lo mínimo que pueden reducir? 3 ¿Por qué a 3? o 4. ¿Por qué a 4? A 1. Para... ¿A uno sería? A 1. Ah, bueno. Sí. A ver, imaginemos que somos 5 tipos aquí. Nos ponen la condición, mira, reducir al mínimo tu aporte cuando se da a las 6 de la tarde. Entonces dicen, bueno, lo mínimo que podemos hacer es que a las 6 de la tarde uno nomás se esté bañando. Si querés, los otros 4 se bañan al mismo tiempo, pero a las 5 de la tarde, a las 3, a las 2, cuando te dé la gana, pero fuera de las 6 de la tarde. Y ese uno que es el más beneficiado, porque todos quisieran bañarse a las 6 de la tarde. Digámoslo así, porque todos se van a la fiesta a las 6 y 10 minutos. Entonces todos quieren bañarse 10 minutos antes de ir a la fiesta. Pero no, entonces dicen, negociemos. Ya los 4 nos vamos a bañar antes, a las 4 de la tarde. Y ahí se bañan y están transpirando hasta las 6 de la tarde. Entonces el ganador, el que dijo, bueno, soy el ganador, me baño yo a las 6 de la tarde. Entonces aporta con, ¿cuánto sería entonces la curva aquí? ¿Cómo serían los valorcitos aquí en vez de 5, 5? Si 4 se bañan al mismo tiempo a las 3 de la tarde,
y 1 nomás a las 6 de la tarde. ¿Cómo serían los valores acá? 4-1. 4-1. ¿Cuál es 4? ¿Con o sin paréntesis? Sin paréntesis. Correcto. ¿Y a qué hora? A las 6. ¿A qué hora? A las 4. 4 de la tarde, 3 de la tarde, 2 de la tarde. Cualquier horario menos cuál. 6. Menos 6. ¿Y cuál es el valor de 1? Con paréntesis. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Correcto. Todo lo que acabamos de hablar espérenme que no pillé una gráfica. Okay, no. Después te digo. Sí, no puedo poner en pantalla un gráfico. Cabrón. Acá está. Están viendo ahora un nuevo gráfico, ¿verdad? Sí. Ahí. Bien. Todo lo que hemos hablado hasta ahora está representado en este gráfico. Potencia, tiempo. Y esta que estoy representando con el mouse es la máxima del sistema, ¿ok? ¿A qué horario? En lo que hemos estado hablando, 6 de la tarde aquí. La curva roja, supongamos que es los 5 tipos que se estaban bañando los 5 al mismo tiempo. O sea, el valor sin paréntesis igual al valor con paréntesis. ¿Quiénes son los valores con paréntesis y sin paréntesis aquí en este dibujo? Los valores sin paréntesis son las M's mayúsculas. Y los valores con paréntesis son las M's minúsculas. ¿Ya? Entonces, yo quiero ahorita ustedes al ver este dibujo y estas ecuaciones y todo lo que les he explicado, les voy a dar unos 5 minutos para que piensen qué significan estas curvas, estas ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué significan estas ecuaciones? Si los valores con mayúsculas son, ¿qué potencia? La segunda. Y los valores en minúscula, la tercera, con la que aporta la máxima del sistema. Analicen ustedes en 5 minutos cuándo se da un valor, esa ecuación igual a 1 y cuándo se da mayor o igual a 1. Tómense 5 minutos.
Enseguida vuelvo.